Buen mediodía para todos. Gracias por estar hoy aquí un sábado. Ayer ustedes tomaron conocimiento del acuerdo al cual ha arribado el gobierno uruguayo con 2 laboratorios y dijimos que hoy íbamos a ampliar y estar a disposición de sus preguntas. Y en ese sentido queremos darle algunos datos que nos parecen relevantes. El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero de los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis. Específicamente, la llegada de las vacunas de Pfizer-BioNTech deberían de ser sobre marzo. No nos amputamos la posibilidad de que sea sobre fin de febrero. Lo mismo con las vacunas de Sinovac, que una vez hecho el pago correspondiente, tienen una fecha perentoria de llegada de las mismas. De la misma manera, ustedes saben que el Uruguay se ha sumado al grupo COVAX. Allí hemos hecho un adelanto y hemos reservado 1.500.000 dosis. En teoría deberíamos de estar recibiendo en el mes de marzo una suma de vacunas hasta del 3% de la población. Repito para que quede claro, estamos en el COVAX hasta 1,5 millones. En marzo, teóricamente deberíamos de recibir vacunas para un 3%, hasta un 3% de la población. Seguimos negociando con otros 3 laboratorios y esperemos tener novedades en breve. La aspiración del gobierno es tener vacunas para 2.800.000 personas. En este proceso, que ustedes lo han vivido, han informado, que ha sido muy intenso, ha participado el Ministerio de Salud Pública en la aprobación de las vacunas. Siempre dijimos que la ciencia era fundamental en este sentido y no íbamos a terminar ningún proceso si no había una aprobación de las mismas. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo contactos diplomáticos en acuerdo y en coordinación con la Presidencia de la República. También ha habido gente que ha trabajado muchísimo y que merece ser reconocida. A nosotros nos han enseñado de chiquitos ser agradecidos. Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés han hecho una gran tarea, una gran tarea. Quiero públicamente felicitarlos y agradecerlos. Y gente que no participa del gobierno, que yo sé que ahora cuando los nombres no le va a gustar, pero me parece justo nombrar a Henry Cohen, nombrar a Nicolás Herrera, nombrar a Nicolás Piaggio, entre otros, que la verdad que han trabajado codo a codo con Álvaro y con Rodrigo. Da gusto tener uruguayos comprometidos con el país y que, sin tener que hacerlo, han dado una mano muy grande. Sobre el plan de vacunación, ustedes van a tener más información a medida que pasen los días. El orden de vacunación que hemos establecido, asesorado científicamente, va a empezar por el personal de la salud, va a ser al mismo tiempo, de acuerdo a las dosis y a la vacuna, los residenciales, los adultos mayores de los residenciales, el sistema educativo. Ustedes escucharon en estos días que Uruguay pretende iniciar los cursos dentro de lo más normal posible, con presencialidad. Y por eso vamos a tratar de asegurar que todo el sistema educativo tenga la vacuna cuanto antes posible. Seguiremos con los mayores de 75 y así sucesivamente con el plan de vacunación que tenemos en nuestro país, que ha diseñado el Ministerio de Salud Pública, con apoyo de científicos. Nuestro país tiene
un sistema de vacunación de muchos años muy eficiente, muy eficaz. Y obviamente van a tener sobre sus hombros el peso final de esta vacunación, obviamente con un apoyo importante del gobierno. Insisto que este es el principio de un proceso. Recién Álvaro me decía, acordate de la vacuna, y esta sigue siendo la vacuna. No hay que pensar que porque la vacuna está por llegar, tenemos que dejar de cuidarnos. Es más, hay una recomendación del GACH que nos dice que tenemos que tratar de bajar los casos para que sea más eficaz la vacuna y así inmunizar lo antes posible. Por el momento es lo que tengo para informar y, como siempre, quedamos abiertos a sus preguntas. Habilitamos entonces el espacio de consultas, recordándoles a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan y, por favor, en lo posible, formular solo una pregunta por medio. Muchas gracias. Buenas tardes, Natalia Ebrun, de TV Ciudad. Presidente, usted recién daba la cantidad de dosis que van a ingresar en fines de febrero o principios de marzo. Quería preguntarle en ese sentido si esas dosis están contempladas como la primera y segunda dosis, porque ambas necesitan dos, y a cuántas contemplan, digamos, de este plan de vacunación que incluye primero personal de salud, después residenciales y después educación. Gracias por la pregunta. 200.000 y 200.000 de cada laboratorio. Y obviamente cuando uno hace la suma de los grupos a los cuales hacía referencia, estamos cubriendo, y me pueden corregir los de la mesa, al sistema de salud, a los hogares de ancianos, a los residenciales y al sistema educativo. Y creo que hay un resto más, pero a esos grupos seguros en primera instancia con el primer arribo de vacunas que tienen distinta forma de llegada según los distintos laboratorios. Algunos llegarán las 200.000 y otras 50.000 por semana, pero en los grupos son los que hemos dicho y con las primeras llegadas estaríamos vacunando a esas personas. Buenas tardes, Mariana Sequeira de Telenoche. Presidente, usted destacaba el aporte de Ferrés y de Delgado en las negociaciones. Hubo también, participó usted directamente para poder destrabarlas. Y un dato para aclarar nada más, ¿qué incluye el sistema educativo? Sobre lo primero, yo le agradezco a los demás y no hablo sobre mi tarea. No me corresponde. Al personal docente, no docente, a todas aquellas personas involucradas en el sistema educativo. A todas aquellas personas que van a tener que estar en las escuelas, liceos, SUTU, jardinera, en un par de meses, en menos de un par de meses. Santiago Soravilla, del diario El Observador. Le quería consultar si el gobierno mantiene la intención de tener de dar 600.000 dosis por mes, vacunar a 600.000 personas por mes como se manifestó, y si hay algún tipo de responsabilidad sobre los efectos adversos en estos acuerdos alcanzados. Sobre lo primero, es una cifra ambiciosa. Aclaro que es ambiciosa porque si después no se llega a una semana por distintas razones o por el tipo de vacuna, por la logística, porque recordemos que la vacuna no es obligatoria. O sea, todos los números que nosotros estamos dando, estamos haciendo, es sobre el universo de esos grupos. Que no quiere decir que todos se presenten a darse la vacuna. Sobre lo otro, el Uruguay amparado en la ley, el gobierno uruguayo amparado en la ley, firmó dos contratos de distinta índole, que obviamente, sin entrar en el contenido del mismo, tiene cláusulas que hacen a la velocidad con la cual se aprobaron estas vacunas. Los que saben más dicen que las vacunas demoran 5 años
en producirse y salir al mercado. Estamos hablando de 5 meses. Y el Uruguay, como todos los gobiernos del mundo, tenía una opción. Es tomar las vacunas o no. Y en esa toma de vacunas que hemos decidido en nombre de los uruguayos, asumimos algunas responsabilidades. Buenas tardes, presidente. Marcelo Falca, de la República. Preguntarle sobre la parte logística, el traslado de las vacunas, en el caso de la Pfizer, que requiere mayores cuidados, por un lado, y preguntarle también sobre los grupos objetivos. Me imagino que se agregarán los privados de libertad, los policías. Tenemos un grupo trabajando específicamente en la logística. Paso a nombrar a Raúl Bianchi, que ha sido una gran ayuda en estos días y que está trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud Pública. Y la forma en la cual viene diseñada la logística, el caso de la Pfizer, que es la más compleja y por las particularidades de nuestro país, no debería de ofrecer complicaciones. Las puede haber, ustedes informarán en su momento si hay una complicación y nosotros explicaremos, pero de manera general y genérica no debería de haber mayores complicaciones debido al tamaño, a las distancias y al sistema de vacunación que tiene nuestro país. Y la segunda parte era, perdón. Sí, recuerdo haber estado conversando con el ministro de Salud Pública sobre las prioridades. De nuevo, lo hemos hablado más de una vez acá, resulta difícil ser justo. Obviamente el sistema de salud se explica por sí solo, los residenciales también, los docentes ante la inminencia del comienzo de clases. Recuerden que Uruguay fue de los pocos países que tuvo clases semipresenciales en el año pasado, en comparación con el resto del mundo, y las autoridades de la educación, tanto la ANEP como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Cultura, tienen toda la intención de ir a la presencialidad obligatoria. Para eso tenemos que tener un sistema educativo inmunizado. Otros subgrupos son los soldados y los policías y los bomberos, y otros son los privados de libertad, otros son los mayores de 75. El orden lo irá diciendo aquellos que están dedicados a la estrategia de vacunación, obviamente con criterios científicos, e insisto que tiene un peso importante también el número de vacunas y el tipo de vacunas que vayan llegando a nuestro país. El presidente recibe las 2 últimas consultas. Buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Lucía Betancourt, de Radio Universal. Usted dijo que las vacunas llegarán tras el pago correspondiente, consultarle por la inversión, de cuánto es, si sale del fondo coronavirus. Y lo otro es en relación a la vacuna Sinovac. Se habla... Disculpame. Sí. ¿Reitero? No, lo de cuánto se va a gastar. Exacto, de dónde sale la inversión. Y si me permite una más, en cuanto a la vacuna Sinovac, se habla de una efectividad de un 50,38%. Si esa genera cierta incertidumbre